Ustedes escucharon la noticia en nuestros titulares hoy más temprano. El Partido Comunista planteará hoy en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio su preocupación por la salida pública del grupo Frente Amplistas por el no al plebiscito de la seguridad social. Un conjunto de 112 profesionales y militantes que armó una página web y publicó un documento con cuestionamientos a la reforma constitucional que es impulsada por el PIT-CNT. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, habló con el diario El País y dijo que el ejecutivo de su sector analizó esta novedad el viernes pasado y concluyó que el accionar de este grupo iba más allá de la libertad de acción definida por el Frente Amplio y quebraba determinados criterios previstos en aquella resolución. ¿Dónde estaría la clave? En lo que en aquel texto se estableció en cuanto a cómo defender públicamente las legítimas posiciones, ya que el mandato de la dirección Frente Amplista fue que se evitara la atribución de intenciones que pusieran a compañeros de la fuerza política o a las organizaciones sociales en contraposición a los principios y valores que enmarcan el proyecto político de la coalición de izquierdas. ¿Qué es lo que en el documento de Frente Amplistas por el No estaría transgrediendo esa pauta? Todavía no lo hemos entendido. No, ahí está la clave. Sí, Castillo no ha hecho declaraciones explicativas al respecto, ¿no? Sí, en eso la propia nota del País señalaba lo de, no quiere debatir por la prensa, ¿no? Pero de todas formas ya dejó sentada cuál va a ser la posición y los pasos que va a dar entonces hoy el Partido Comunista. Hubo otro mojón durante el fin de semana, hubo desde el Partido Comunista otra reacción. El senador Óscar Andrade propuso un intercambio público con sus correligionarios, una especie de debate, ¿no? Señaló además que veía gruesos errores en el texto que se había difundido y a propósito de la idea esta de una polémica, sobre todo apuntó a algunos cabezas de lista, con lo que estaba refiriéndose de hecho a Mario Vergara, ¿no? El senador y líder de Fuerza Renovadora, Mario Vergara, que es uno de los firmantes del documento. Bueno, este ha quedado instalado en las últimas horas como capaz uno de los mayores temas que ha generado división en el Frente Amplio hasta ahora. Frente Amplio que venía trabajando muy cuidadosamente estos aspectos, ¿no? A uno, si se busca para atrás, no han sido muchos los temas que generaron así división y discusión que haya quedado tan de manifiesto, ¿no? Públicamente las diferencias. Este tema, el de la reforma constitucional del PIT-CNT sobre el sistema jubilatorio, siempre fue espinoso para el Frente Amplio desde que quedó planteado, pero digamos que hasta ahora la evaluación que hacían es que lo venían llevando bastante bien, ¿no? Para lo que había sido. En aquel momento cuando fijaron la posición de qué pasaba con aquellos que querían acompañar la recolección de firmas del PIT-CNT, ahora más recientemente sobre las reglas de juego en torno a cómo hacer campaña. Bueno, como que hasta ahora venía siendo bastante prolija la cosa, y eso, incluso si uno lo compara con campañas anteriores, dentro de la coalición de izquierdas se habían dado profundas discusiones de otros temas. Bueno, hasta ahora en el Frente Amplio venían como salvando bien ese aspecto, y ahora, sin embargo, esto desató como una discusión muy de fondo y sobre todo planteando las diferencias que hay en torno a este tema, que es muy relevante, ¿no? Sí. El riesgo estaba. Por ejemplo, se superó uno de los puntos delicados. ¿Qué posición asumía Carolina Cose? Carolina Cose terminó pronunciándose por la negativa a la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT y ahí quedó, no levantó polvareda. No era menor esa decisión porque quedaba entonces de esta manera la fórmula presidencial Orsi-Cose alineada en esa postura. Bueno, pero la posibilidad de que hubiera inconvenientes estaba, sobre todo por un aspecto. Los cálculos que existen a propósito del impacto fiscal que tendría la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT. Una exigencia de mayor gasto en seguridad social que, de acuerdo a una cantidad de expertos, vendría a complicar mucho
los planes de cualquier gobierno, ya sea del actual oficialismo o de la actual oposición, para llevar adelante sus políticas, ¿no? Y en particular algunas muy necesarias en materia social, casualmente. Y bueno, por ahí es que termina estallando la cosa con un pronunciamiento de economistas, porque básicamente son economistas, no son solo economistas, pero la gran mayoría son economistas, buena parte de ellos además integrantes de los equipos que trabajaron comandados por Danilo Astori en las administraciones de la coalición de izquierdas. Y que integran distintos sectores además dentro del Frente Amplio. Entonces, agreguemos algo a propósito de cómo se dieron ahora, a partir del documento de las cosas. El viernes habíamos llegado a comentar algo porque estaban las primeras reacciones, pero después, a lo largo de la propia jornada, fue como creciendo ese nivel de discusión de ambos lados, ¿no? De ambos lados. El Partido Comunista fue como la voz cantante de las críticas al documento, lo dejábamos consignado ahí con la postura que va a tomar hoy. El Partido Socialista, que es otro de los que está acompañando la iniciativa del PIT-CNT, ha optado por bajar un poco más la pelota, está jugando más silencioso para evitar la discusión pública. También en eso que juegan entre ambos, de buscar sus diferencias, ¿no? Entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, siempre como diferenciándose. Veamos argumentos de un lado y del otro. Bueno, entre quienes están por el sí a la reforma constitucional del sistema jubilatorio que promueve el PIT-CNT y cuestionan este documento que sacaron este grupo de economistas y demás. Bueno, ven por un lado, los argumentos que han planteado ven por un lado como excesivamente economicista, ¿no? El documento planteado por estos economistas, y señalan que no se preguntan sobre algo más de fondo como la justicia distributiva, ¿no? En el entendido, dicen, de que gran parte recae hoy en día sobre los trabajadores, y es lo que se busca evitar con la reforma. También señalan quienes cuestionan el documento de los economistas que esto no ayuda al Frente Amplio y lo ven como poco oportuno políticamente hablando, ¿no? Plantean también que es como militar contra el PIT-CNT, ¿no? Y ven ahí un riesgo por lo que es un movimiento, ¿no? Social, y por estar entre comillas en contra de la gente, dicen. Bueno, ese es un aspecto que ha aparecido. Ven también como una señal política cuestionable el hecho de que se genere tan amplio acuerdo por ir contra el sí, digamos, porque acá recordemos, inicialmente lo firmaron 111 economistas, o sea, se generó una página web, una campaña para que sumara adhesiones, que se genere tanto movimiento, dicen, en contra de la campaña que lleva a cabo, en definitiva, el PIT-CNT, y no se haya generado semejante movimiento o semejante oposición, por ejemplo, cuando se aprobó en la actual administración la reforma del sistema jubilatorio, ¿no? Lo ven ahí como una señal y como un problema. Dicen justamente que están como más enfocados en rechazar la reforma constitucional del PIT-CNT que en cuestionar y explicar por qué es mala la reforma, más allá de que el documento de los economistas lo señala, ¿no? Empieza diciendo que están en contra de la reforma jubilatoria recientemente aprobada por el gobierno. Cuestionan también el nivel de organización de la campaña. Vi argumentos como, ni la derecha logró organizarse tanto como grupo contra el sí. Sí, porque hay algunos, ese es un hecho, ¿no? La coalición que se iba a armar de grupos del oficialismo para oponerse al sí del PIT-CNT todavía no tomó forma, ¿no? Está anunciada, se va. Sí, están coordinando, están haciendo reuniones, pero no con este nivel de coordinación y con este impacto que salieron estos economistas, ¿no? Y por otro lado también quienes cuestionan este documento dicen, tienen en general o tuvieron cargos altos en el gobierno pasado y en las administraciones frente amplistas, pero también tienen
al ser profesionales, ¿no? Tienen cargos y sueldos que los hace estar en un grupo de la población más beneficiado y se alejan de lo que la reforma de alguna forma busca defender, que son los trabajadores más humildes. Esto Eso no es lo ha uno dicho de los- nadie públicamente, ¿no? No. No, porque este último punto es muy crudo, ¿no? Sí. Es muy amargo, es muy duro. ¿Se va a señalar de manera pública en declaraciones de dirigentes? No creo que sea así tan explícito, ¿no? Esto es lo que se comenta en off the record, como Ahora, llamamos bien. los dirigentes. Es ¿no? importante la aclaración. Bueno. ¿Y los otros, los argumentos del otro lado? Claro, ¿y qué dicen los economistas? Estos los simplificamos, ¿no? Como economistas, pero este grupo que se ha conformado dice, a ver, hasta ahora la libertad de acción no puede ser que solo juegue para un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, hasta ahora la posición contraria a la reforma constitucional venía como muy tranquila, digamos, ¿no? No había hecho grandes expresiones públicamente, más allá de algún comentario o cuando se planteara el tema. Pero mientras los otros, los partidos que están acompañando, con el Partido Comunista, el Partido Socialista, que están acompañando la reforma del PIT-CNT, sí han estado más activos. Sí lo estuvieron durante la recolección de firmas y sí ya se han plegado, digamos, a lo que es la campaña del PIT-CNT. Entonces, ellos señalan, bueno, no puede ser que la libertad de acción solo juegue para un lado y no para el otro, ¿no? ¿Por qué no podemos nosotros también dar nuestra opinión? Señalan eso, ¿no? Dicen también que quienes no comparten la iniciativa los buscan como contraponer al al PIT-CNT, ¿no? Como algo que los hace desconocer la voz del pueblo. Y dicen, bueno, no, esto es... y recuerdan también que el propio PIT-CNT estuvo dividido en torno a este tema, ¿no? Entonces dicen, lo que estamos en contra es de esta propuesta específica del PIT-CNT. No nos lleven a vernos como algo... que estamos en contra de todo y que esto es en contra del movimiento sindical. No es así, señala. Bueno, plantean también que, o contestan el argumento de que no están dividiendo al Frente Amplio al plantear su posición, porque dicen también que esto hace meses que está así dividido, ¿no? Y que desde siempre que se planteó este tema, en el Frente Amplio hubo diferencias respecto a cómo posicionarse y cómo plantarse con esta reforma constitucional. También argumentan que no es que estén desoyendo una voluntad popular, digamos, ¿no? Un argumento que se utiliza a veces de parte de quienes respaldan la iniciativa del PIT-CNT es, bueno, esto es lo popular, ¿no? La voz de quien... Y estamos defendiendo lo popular. Bueno, ellos dicen, no, a ver, eso, ¿qué es lo popular o no lo popular? Lo va a definir la ciudadanía en el mes de octubre. Y bueno, no avalan, ponen hincapié, ¿no? en eso que señalábamos, que no es que con esta posición estén avalando o compartiendo la reforma que impulsó el gobierno de Lacalle Pou, sino que promueven y vuelven a insistir en lo que sí en el Frente Amplio es común a todos, que es el convocar a un diálogo por la seguridad social, donde se planteen cambios en relación a la reforma últimamente aprobada. Pero dicen, no es que justamente que avalen la reforma. Sí, enfatizan lo que yo señalaba hace un rato. El ángulo de análisis viene por el lado de el impacto que tendría la aplicación de esta reforma en el gasto público, un aumento muy significativo del gasto público, y no solo eso, además, bueno, la afectación de la imagen país que vendría, por ejemplo, por otra de las medidas, ¿no? La prohibición de los sistemas de ahorro individual con fines jubilatorios, la obligación de cierre de las AFAP, todo eso llevaría a su vez a una suba del riesgo país, ¿no? Desde ese punto de vista se produciría otro impacto. El costo del financiamiento para el Uruguay sería más alto. Y por último, bueno, ¿qué? Habría que recurrir a impuestos, habría que aumentar impuestos cuando Uruguay es un país que tiene ya una presión tributaria muy alta. Por ese lado viene el enfoque que plantean los firmantes, que básicamente son economistas, se detienen en esa parte de la propuesta
sin desmerecer y sin dejar de compartir quizás algunos de los puntos que se están reclamando, algunos. Claro. La cuestión es cómo se procesa un cambio que atienda algunas de esas asignaturas pendientes. El hecho de que vaya por una reforma constitucional y con un texto redactado unilateralmente por un grupo de gente es el fondo del asunto, ¿no? Bueno, ¿y qué actitud ha adoptado, digamos, el grupo de economistas ante esta discusión que se ha generado? Bajar la pelota al piso. Bajar la pelota, no politizar la discusión sobre todo, sí ir a los argumentos más técnicos, digamos, pero hay como, bueno, la intención de que esto no cobre mayor ruido o mayores diferencias dentro del Frente Amplio, ¿no? Quieren evitar la discusión política y quieren sí ir por el lado de los argumentos técnicos, los argumentos estos que mencionabas, ¿no? Más económicos y que dejan planteado en ese mismo documento. En particular no se acepta la idea del debate, ¿no? No. Esa propuesta que vino de Óscar Andrade desde el Partido Comunista, de este lado, del lado de los Frente Amplistas por el no se toma. Ese guante no se recoge. No se recoge.